están? Ahí está. Bueno, les damos la bienvenida. Nosotras conformamos el equipo de educación a distancia de la universidad. Mi nombre es Marita Rossi. En el encuentro de hoy paso primero como los avisos parroquiales un poquito rápido. Está siendo grabado. Luego les vamos a pedir que en el chat nos vayan escribiendo su mail. Y si no, podemos, tal vez Jimena, me atrevo a decirlo, utilizarte como nexo para que nos puedas facilitar el contacto de cada uno, porque veo que tal vez están conectados del celular y manejar el chat en el celular es medio complejo. Si después, Jimena, nos puedes enviar, así les vamos a enviar la grabación y un par de documentos que ahora Ale les va a ir mostrando y unos accesos que nos parecen muy importantes del área de educación a distancia, que ya vayan teniendo en el armado, cuando están en este momento en el diseño y armado de sus materias virtuales. En el chat les voy a escribir cuál es nuestro espacio de comunicación constante con nosotras. Cualquiera de las dos les contesta desde la mañana hasta el atardecer. Es el mail campus@unsa.edu.ar. Ahí todo lo que se refiera a la parte técnica y pedagógica del abordaje de sus materias. Porque ahora vamos a hacer un paneo general, seguramente vamos a acordar un próximo encuentro, pero en el momento en que están con sus aulas y sus materiales y empezando a elaborar, ahí empiezan como muchas dudas. Entonces en ese momento es donde nos pueden escribir, vemos si eso se puede resolver vía mail, o si no acordamos individualmente algún pequeño encuentro por Zoom para ver puntualmente aquello que esté ahí trabando, como la carga de los materiales, el diseño, el armado de las actividades dentro de nuestro campus virtual. Ahí ya le dejo la palabra a Ale. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Alejandra Ruiz Moreno y mientras Marita hablaba me acordé de decirles que el mail con el cual ustedes van a ingresar ahora por primera vez va a ser el mail personal en tanto y en cuanto no tienen las designaciones, pero cuando se designe en la universidad a cada uno van a tener el mail institucional y van a tener además un espacio que es el espacio con los alumnos. Por el momento lo que vamos a habilitar es con el mail personal el acceso a el aula borrador, digamos, es decir, donde ustedes van a ir armando para, llegado el momento, cuando se abran las aulas de la cursada, vamos a pasarles nosotros todo lo que tengan en el aula borrador al aula de la cursada y les enviarán desde sistemas el acceso a el sistema de la universidad, a mi UNSA y al campus con una clave, un usuario que es justamente el mail, una clave y entonces ahí sí borramos todo lo que estamos haciendo ahora de borrador, digamos, valga la redundancia. Ahora los vamos a hacer ingresar también a un espacio. Nosotros sabemos que ustedes vienen de educación y que tienen expertise en educación a distancia. Sí, lo que queremos hacer énfasis hoy es en, bueno, cómo trabajamos en UNSA desde la educación a distancia. Por de pronto lo que tenemos es un acceso que voy a compartir con ustedes. Voy a Ahí compartir todo meto, porque mientras después... Ale comparte pantalla, meto un bocadillo respecto a lo que acaba de decir. Veo que tal vez algunos de los docentes o quienes después vean la grabación ya estuvieron en alguna de las carreras que se empezaron a dictar el año pasado y tal vez ya tengan el usuario UNSA, con lo cual Exacto. vamos a utilizar ese. Esto es para quienes son nuevos en la universidad, que vamos a utilizar al momento sus datos, su mail personal. Cuando reciban hoy, mañana a la mañana, vamos a tratar de ser lo más expeditivas posibles por el tiempo que apremia. Cuando reciban un mail a su mail personal hoy, van a tener documentos que sirven de guía para vuestro trabajo y también el usuario y la contraseña que le creamos y el acceso a este espacio que es el de EUNSA Profesores, que es un espacio que compartimos con todos los docentes de la universidad, en donde tenemos una serie de documentos, pero fundamentalmente videotutoriales para
explicar el cómo cada una de las herramientas por las dudas que ustedes no la tengan. Nosotros trabajamos con Zoom, con Moodle y trabajamos con, como ven, con la plataforma Zoom. Y en Moodle tenemos instalado algunas herramientas que a veces otras campus no los tienen, y entonces tenemos todas las herramientas aquí con la explicación para que ustedes, el cómo se guíen con los videotutoriales. Lo importante hoy es el cómo armamos esa aula, qué elementos tiene cada una de las aulas de la universidad. ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿No? Bueno, dentro de este espacio tienen aquí recursos, es decir, todo lo que el alumno lee, ve o escucha, y dividido en etiquetas, cómo subir un archivo, cómo crear un link a internet, cómo crear una etiqueta y qué colocamos en la etiqueta, y luego actividades. Vamos a recorrer ahora un ejemplo, que como todo ejemplo tiene sus, esperen un segundito, tiene sus excepciones. Ok, no había dado lo que hay aquí. Vamos a, por ejemplo, una materia, una maestría. Entonces, tenemos al comienzo una presentación, una mini presentación grabada del docente en donde explica bueno, quién es, los objetivos, por qué esta materia insertada en la carrera. Y aquí la profesora también, cómo aprueba, es un seminario. Luego hay un foro de avisos en donde ustedes, si conocen la plataforma Moodle, es para avisar a los alumnos algo, pero no hay posibilidad de que el alumno responda. Esto lo crea Moodle por defecto en cada uno de los espacios que crea. Y sí, ya empezamos con lo específico de cada curso, el foro de presentación y consultas, que si algún profesor se olvida de crearlo, nosotros lo creamos porque es condición necesaria para la comunicación entre el docente y los alumnos, pero solo de presentación y consulta, no de debate ni reflexión, que lo hacemos en el propio espacio donde creamos el espacio de debate. Y luego aquí está la carpeta, pero puede ser carpeta o puede ser cada uno de los ítems, en donde está el programa, condición también necesaria, cronograma y condiciones de aprobación, para que quede claro al alumno de entrada cuáles son las condiciones para que apruebe esta asignatura. El porcentaje de actividades, etcétera, el parcial, el recuperatorio, siendo una carrera de grado, hay un parcial, hay un recuperatorio. Y las unidades en este espacio se crean con pestañas, que es una forma de ver el curso, pero no vamos a hablar en formato en este momento porque estamos por ahora recorriendo los ejemplos de un curso. Entonces, si vamos, por ejemplo, a la semana 1 de este curso, en cada semana tenemos una hoja de ruta que puede ser un audio que se graba internamente con una etiqueta en Moodle, o puede ser también una imagen, puede ser que explica, puede ser una presentación, un video en donde el docente vuelve a verse. Eso es a elección de ustedes. Y con respecto a los encuentros sincrónicos, nosotros en los encuentros sincrónicos no se explica ningún concepto. En realidad lo que se hace es justamente el aula invertida. La explicación va en videos cortos, en material de lectura, en audio si es necesario, en podcast, lo que ustedes consideren. Y en el encuentro, como es un aula invertida, lo aprovechamos para trabajar justamente lo sincrónico, actividades de debate, de puesta en común y casos de estudio, etcétera, en donde los alumnos pueden trabajar en forma individual o grupal, pero sí el alumno participa y hace actividades en este encuentro. Entonces, Perdón, ahí sí. sumo una observación que tal vez es una pregunta que ya se están haciendo. Para los encuentros sincrónicos dentro de la plataforma tenemos vinculado Zoom, las cuentas de Zoom institucionales. Hay un video tutorial específico de cómo crear
hiper sencillo, es una actividad dentro del campus en donde se pone el día, el horario y genera un link que queda en ese mismo espacio. Lo que sí no es un link recurrente. Hay que generar cada actividad de Zoom dentro del campus de acuerdo a la fecha del cronograma que ustedes pauten. Y por otro lado, si bien es de muy fácil acceso, tanto para crear como para que los alumnos ingresen, en este momento este plugin que está instalado no permite la grabación de los encuentros sincrónicos. Por una cuestión técnica no lo permite, y por una cuestión pedagógica, justamente hablando de lo que le decía, como los encuentros no tienen que ver con un dictado de clases tradicional, sino que tiene que ver con una puesta en común, tampoco es necesario la grabación del mismo, porque tiene que ver con un espacio de intercambio, no con una cuestión expositiva temática. Eso quería como aclararles sobre los encuentros sincrónicos. Inclusive, Jimena, es importante que ustedes establezcan un horario para esos encuentros sincrónicos. Es decir, a pesar de ser una modalidad a distancia, tenemos un horario que organiza el alumno. Entonces, lo poco que es sincrónico, porque acá destacamos fundamentalmente la sincronía, que son los encuentros, los parciales, etcétera, eso tiene que tener un día y un horario que no se superponga con el día y horario de otra de las materias que cursa de la carrera. Entonces, normalmente estipulamos, por ejemplo, ayer estuvimos con los docentes de la carrera de abogacía, entonces alguien propuso el lunes, normalmente es a la tardecita, el lunes fulanito, el martes, el jueves y el viernes crearon. Eran 4 materias, 4 días distintos, eso facilita que cuando viene el parcial no se junten los parciales. Y para que el alumno se organiza el lunes, hoy seguramente va a mostrar el material la profesora tal. Entonces ya saben que en ese momento tenemos, si hay un Zoom es ese día para esa materia y en ese horario, y si hay un parcial o un recuperatorio también es el mismo día. Volvemos entonces aquí, y entonces aquí vimos la hoja de ruta. Ya en este caso se estipulan 3, 4 encuentros en el cuatrimestre. La profesora estipuló que en la primera semana ya hay un encuentro. Y normalmente para el encuentro, como hablamos del aula invertida, tenemos ya un material para que el alumno lea o vea, etcétera, y qué va a hacer con ese material en el encuentro. En este encuentro, la primera clase, discutiremos cómo se perciben, etcétera, cuál es la bibliografía y qué van a hacer. Por eso les pedimos, hay veces que explica qué es lo que van a hacer, etcétera. Para que el alumno ya lea esto, en uno de los casos que he visto de esta misma materia hace preguntas sobre ese material. Entonces esas preguntas son orientadoras de esa actividad, de esa lectura que van a hacer del material. Y aquí tienen la reunión de Zoom, como explicó Marita, que es el link creado en la plataforma, y luego, como toda semana de cada materia, hay alguna actividad. Esa actividad es lo que nos va a determinar a nosotros el presentismo del alumno, el seguimiento de ese alumno, y además, ustedes que tienen expertise sabrán que el alumno, y especialmente a distancia, lo que hace es, esta semana abro el material, a ver qué quiere que haga, y si no hay una actividad, paso de largo con todo el material. Entonces, siempre la actividad tiene que condecir con los objetivos que nos proponemos para esta semana, que también, por supuesto, condice con los objetivos de la asignatura, y orienta entonces a el alumno. Por supuesto que esa actividad, siendo a distancia, no va a ser siempre una tarea, ni mucho menos porque nos pasaríamos corrigiendo. En este caso, sí le da una tarea porque la materia, fíjense que es práctica de museología, es elegir un museo que puede ser virtual o a distancia porque los alumnos pueden vivir lejos de un museo, estamos hablando de todo el país, y entonces entrevista a una museóloga. Entonces, la primera actividad es esa, que sí necesita
la docente, porque le dije, la primera ya una tarea, sí, porque necesito saber qué museo elige cada uno para orientarlo, etc. Es propio de esta asignatura. Lo salvó así, y como la entrevista muchas veces cuesta, también les comparte, y acá hay una herramienta que en algunos Moodle no está, una pizarra. La pizarra es una actividad colaborativa muchas veces porque el alumno puede compartir en la pizarra links, videos. Acá tenemos los 3 tipos, ¿no? Entonces dice, uy, les cuesta la entrevista. Bueno, les voy a poner una entrevista grabada porque les pide que puede ser de cualquier formato la entrevista. Les da un ejemplo. La entrevista grabada, la entrevista a un museólogo en formato texto y en formato podcast. Le da los 3 formatos para que el alumno tenga una guía y también les permite ir subiendo a los que ya corrige en el board sus propias producciones porque seguimos alimentando a ese alumno que no sabe ni cómo es la entrevista, ni cómo la tiene que hacer, etcétera, con ejemplos, va orientándose y entonces trabajamos ayudando a los demás. Ahí Esto es, empatizo sí, algo que comentó Ale sobre el tema de las actividades. Nosotros les vamos a compartir un documento de guía sobre las diferentes actividades que hoy tenemos disponibles en nuestra versión del campus y cuál es como la fundamentación pedagógica, si son tipos de actividades colaborativas, actividades individuales, actividades grupales, de entrega, de autoevaluación, toda la variable, e inclusive con un link directo al video tutorial de cómo hacerlo, como bastante más esquematizado. Lo que Ale les está mostrando, y les va a mostrar seguramente un aula más, son aulas que han sido aprobadas ante Coneau, sobre cómo planteamos la educación a distancia desde UNSA, ¿no? Con este esquema. Y esto de las actividades es muy importante, y en especial ahí hago, y nos van a escuchar como en algunas cosas hacer énfasis varias veces, así que disculpas, pero que todo pase por el campus. La comunicación es a través del foro. Ahí nos queda un registro de los alumnos, un registro de nuestras respuestas. Las actividades, las entregas son vía campus, sea la entrega de un trabajo práctico, sea la entrega de lo que piensen que sea necesario para cumplir con esos objetivos de la actividad, siempre vía campus. Nosotros después se generan informes de las aulas, donde no se nos es pedido por Secretaría Académica, en donde hay reacreditaciones de la carrera también, hay todo un seguimiento, y es de la única manera en donde nosotros desde la universidad podemos llevar un seguimiento global de la materia tanto, o sea, para ustedes como un resguardo como docentes, como para los estudiantes también. Entonces, que siempre el contexto de aprendizaje y de comunicación sea a través del marco institucional, que es el aula virtual o el medio institucional. otra de las cosas que no queremos olvidar, que no tiene que ver con este ejemplo, es que todo software que le pedimos al alumno sea software libre, porque gratuito, es decir, porque tenemos inconvenientes, no podemos pedir software que no que le suponga al alumno un gasto de comprar algo. En la semana 2 vamos a ver otra actividad. Acá está la hoja de ruta. Acá hay un board también que ayuda. Les compartimos videos de diferentes recorridos de museos creados en el siglo y no es necesario que vean todos, pero les está mostrando algunos videos. Y acá la bibliografía obligatoria, la complementaria, y acá entra en juego un foro de debate. Es decir, que se crea de la misma manera, pero luego de leer los textos de esta semana abrimos debate sobre cuáles son las características que puede identificar a partir de nada. ¿Cuáles son características? Debatimos sobre eso siempre con preguntas orientadoras que no sean un sí o un no, sino preguntas que inviten a la reflexión y al debate. Y también les pide que construyan en conjunto, por ejemplo, esto es una actividad colaborativa wiki que está integrada a Moodle, y entonces construyan en conjunto una definición de museo del siglo XIX, le pone la primera definición y los alumnos tienen que ir construyéndola en conjunto y modificándola, y lo bueno es que en la wiki tenemos el historial de qué hizo cada alumno. Normalmente al finalizar hacemos una síntesis, no es necesaria, pero acá la presentamos. Esta en realidad es una síntesis
en un mapa conceptual. Pasamos ahora a, por ejemplo, ver otra materia. Una de las cosas que vieron es que tenemos 16 semanas. 2 semanas normalmente, en una hay un parcial, en otra hay un recuperatorio. No implica que no demos material en esas semanas porque el parcial es sincrónico. Normalmente dura 2 horas. Y entonces, como tenemos una carga horaria de 4 o 5 horas por semana, no sé cuál es la carga de cada una de las materias de acuerdo al plan de estudios, entonces también podemos seguir dando material para esa semana. Entonces, esas 16 semanas que construimos pueden ser, fíjense que aquí va diciendo, en esta decía por unidad y dentro de la unidad en subetiquetas, en esta creó todas las etiquetas de las 16 semanas. Al comenzar esta docente, como empiezan y es el primer año de derecho, etcétera, les pide que creen un glosario durante toda la cursada, otra actividad colaborativa. Entonces, supone que van a ser muchos alumnos, los divide en grupos y le pide que cada uno de los grupos al cual pertenece, eso significa que van a haber un glosario y no el del otro grupo, está dividido, entonces que en ese grupo vayan creando el glosario y por grupo también les da un espacio de foro para debatir en ese grupo. Yo voy a crear tal y tal concepto, trabajan en forma colaborativa en grupo y generan un glosario. Esa actividad glosario, que es rica para, justamente nos proponemos muchas veces en los objetivos enriquecer el vocabulario propio de la asignatura, ese glosario nos permite también, porque tenemos, repito, hay herramientas que a veces no están en Moodle y que se instalaron en Moodle, se pueden instalar, que es juegos. Es decir, que a partir de esa actividad en donde el alumno define conceptos en el glosario, después, cuando nosotros corregimos bien esas definiciones, porque a veces suelen ejemplificar o repetir el concepto adentro de la definición, etcétera, las corregimos, no permitimos duplicados. Entonces, después nosotros creamos un glosario, un juego, por ejemplo, un crucigrama, en donde lo único que hacemos es crear crucigrama en base de aquel glosario. Y entonces el alumno hace el trabajo inverso. En lugar de definir un concepto, tiene que a partir de su definición deducir el concepto. Entonces hay crucigramas, hay juego del arcado, etc. Y lo único que hacemos, créame este juego a partir de tal glosario. Lo van a ver, y acá siempre me remito aquí. Entonces, si es una actividad, estamos en la lengüeta actividad, tenemos también Wikiboard. ¿No están los juegos? No tenemos los juegos. Bueno, lo voy a colocar a los juegos. Pequeño detalle. Vamos entonces a mostrar otro ejemplo. Esta es otra maestría. Y aquí en la semana, un segundito que quiero mostrar, H5P, la sociedad. Entonces, en Mientras esta... tanto, si tienen alguna duda o necesitan alguna pregunta o algo, pueden abrir micrófono, no hay ningún problema. En el chat, justamente, acá había buen día, dijo mi correo, Marianela, continúa en el colegio con... Bueno, aquí Perfecto, Marianela que se tuvo que retirar. Pero si tienen alguna perfecto. duda, pueden abrir micrófono sin ningún problema. Si bien lo que él está mostrando, porque acaba de decirlo, es otra maestría, con el mismo formato nosotros trabajamos en grado. Justamente Sí. está por empezar abogacía virtual, negocios digitales, varias carreras. Si bien esta es una maestría, hay, ¿no?, como un seguimiento institucional en el abordaje de la educación a distancia, que aplica tanto a grado como posgrado. Aquí hay 2 actividades. Las 2 son autoevaluaciones, por eso muestro este ejemplo. Uno es una autoevaluación común de Moodle, que es un control de lectura, como dice aquí la profesora. Es decir, nosotros no podemos todas las semanas hacerles alguna actividad que tengamos que nosotros corregir personalmente como una tarea, o ir moderando un foro cada vez que ponemos un foro de debate, etcétera.
Y cada tanto hacemos en esa semana una autoevaluación, que no deja de ser un control de lectura. Entonces, en este cuestionario, que es el de Moodle, que nos permite no solamente saber si lo hicieron y qué nota obtuvieron, sino también por preguntas saber cómo en general respondió la clase, es decir, el conjunto de alumnos. Entonces, podemos también, a medida, esto no es estático, si vemos que la pregunta 3 no la contestó nadie, podemos poner un videíto explicativo o una lectura obligatoria que no teníamos pensado para que refuercen ese concepto. Entonces, tenemos el cuestionario. En el cuestionario podemos tener distintos tipos de preguntas. Creo que en este son todos verdadero o falso. Si pasamos, pero tengo otro en donde tenemos otro tipo de preguntas. Hay arrastrar texto, hay de opción múltiple, hay de emparejamiento, etc. Vamos ahora, por supuesto que en UNSA Profesores, en actividades, tenemos cuestionario. Cómo crear un cuestionario y después qué tipo de preguntas, y para cada tipo de pregunta no solamente tenemos el tipo verdadero o falso, sino recomendaciones para realizar unas preguntas de opción múltiple, después también preguntas para arrastrar y soltar el texto, etc. Y a cada una tenemos un video tutorial. Seguimos. Entonces, vamos para atrás. Y aquí también se nos presentaba otro tipo de autoevaluación, que es un video, por ejemplo, con preguntas intercaladas. Nosotros pedimos que los videos sean cortos, los videos sean temáticos. ¿Por qué? Porque el alumno entonces tiene duda de algo, puede volver sobre ese tema sin necesidad de ver todo el video. Y ustedes mismos sabrán que cuando recibimos un video un poco largo, lo evitamos. Entonces, el alumno lo mismo. En este caso era un video de una conferencia que era muy importante porque el tema era este. Entonces la docente dijo, una forma de obligarlos a ver todo este video, voy a poner preguntas intercaladas, entonces mezclo el recurso que es el video con la autoevaluación. Entonces, el alumno no puede avanzar, tiene que ver, en este caso avanzo porque lo modifiqué para no tener que ver 30 minutos de video. Estamos aquí y en un momento... espera un segundito. Está la definición del neoliberal. Y ahí para el video y me pregunta algo, yo tengo que poner si era falso o verdadero, y me dice correcto y me da retroalimentación. En todas las autoevaluaciones tratamos de dar retroalimentación para que siga siendo una instancia de aprendizaje. Continuar, y ahí Voy a hacer un continúa pequeño el recorrido video y en un histórico para momento le aparece otra pregunta. lenguaje de lo público para parasitar los recursos y por lo tanto hay que dejar que sea el mercado Este quien lo video decida. puede ser una explicación de Voy a volver a ustedes todo ello. que Tres quieren pilares entonces que del haya una neoliberalismo autoevaluación muy simples. intercalada. Es Esto, la muy necesidad de un fácil. Estado Tienen fuerte para videos proteger en al YouTube mercado, y podemos ir la intercalando. prioridad de las libertades Es una políticas y la herramienta necesidad de H5P, privatizar. está Ese dentro es el del programa neoliberal. H5P integrado a De eso Moodle. se trata, donde quiera que eso se impone. Ese programa neoliberal se... Y ahí aparece otro tipo de pregunta y ahí me da opciones para que yo opte por una o varias opciones y comprobar, y ahí me da la retroalimentación, etc. Tenemos entonces hasta ahora glosario, tenemos pizarra como actividades. Hacemos énfasis en las actividades porque lo demás es más fácil ir subiendo material. Tenemos pizarra, tenemos glosario, tenemos cuestionario, que es la autoevaluación tradicional de Moodle, tenemos la autoevaluación ya multimedial que permite el H5P. Vamos a la tarea. La tarea, unidad 5, semana 9. Entonces, vamos de nuevo a prácticas, unidad 5, semana 9. Tenemos siempre la hoja de ruta, el foro de debate, etcétera, y esta tarea, reelaboración de misión y visión del mundo elegido. Bueno,
del museo elegido, no del mundo. Acá tenemos las pautas en un archivo de Word, que las vamos a abrir para ver qué reúnen estas más que pautas, son qué nos piden en la tarea. Tenemos la consigna, cómo la vamos a presentar y qué criterios de evaluación, es decir, qué tenemos que hacer, el cómo, es decir, si tenemos que presentar un archivo, lo que sea, y cómo nos van a corregir esta tarea. Entonces, el archivo deberá ser nombrado, etcétera, y se evaluará tal cosa y tal otra, para que el alumno tenga claro. Y si tenemos algún ejemplo de lo que estamos pidiendo, también lo podemos subir como recurso. Es decir, aquí tienen un ejemplo de un trabajo hecho sobre esto y lo presentamos. Siempre todo lo que podamos facilitar a ese alumno a distancia que está solo y que en el caso de ustedes inclusive es el primer año, entonces todo lo que podamos favorecer lo hacemos. Ese archivo de ejemplo puede ser puesto en una pizarra o para que vayan compartiendo todos, o podemos adjuntarlo dentro de la tarea. Ahí Entonces, mientras respondo, gracias a quienes están enviando los mails, sí. ya los estamos agendando. Creo que fuiste vos, Marianela, perdón. Y yo te recuerdo del año pasado. Vamos a chequear lo de tu usuario. Por un lado, porque no tiene usuario UNSA, tiene usuario mail personal, y porque justo también entraron en un cambio con el mail personal, con UNSA, así que después y te Perfecto, confirmamos, fantástico. pero lo más lógico es que el usuario que ya venías usando el año pasado sea el mismo, o sea, no hay un nuevo usuario. Pero bueno, tenemos que verificarlo con sistemas. Y por otro lado, respecto a los Zoom, que ella preguntaba si habríamos sala. No, cada docente en su aula genera el link de Zoom. Y si bien no se graba, tampoco tiene hospedador. Entonces se hace clic y se ingresa a la sala. No se necesita ningún tipo de posteo a esa cuenta. Así se manejan absolutamente todas las carreras y las materias que tienen horas virtuales, tienen horas a distancia. Sí, Pero no mencionaron que no había, estoy en un bar y hay mucho ruido, por eso hay problema. escribía. Pero no se puede generar un link recurrente, o sea, para cada clase podemos generar en el calendario uno anticipado y les vamos poniendo en cada clase el link a esa clase. No se genera desde el calendario, se genera es una actividad, generar una actividad o un recurso es una actividad, la actividad se llama Zoom, después les vamos a pasar específico el video tutorial, y uno elige día y horario y queda en el campus, en ese espacio el link. Vos ya podés generar, si ya tenés un cronograma, y una vez que tengas el aula, decís, bueno, de las Sí, 16 semanas por tengo calendario me refería al calendario de Zoom, o el sea, en cronograma. el Zoom dejo estipulado, o sea, cuando agrego la tarea como clase de Zoom, que me va a aparecer el link, ahí ya le pongo el día y horario Es en cada un clase. link, una actividad, es un Zoom por cada una de las fechas. Vas a tener 8 encuentros, vas a generar 8 encuentros en el espacio correspondiente. Y se puede hacer con anterioridad, es más, queda más organizado. Lo pueden hacer sin problema y no necesitan ningún tipo de soporte. O sea, nadie tiene que abrirles sala ni nada. Porque con la Diplo el año pasado era diferente. Nos abrían el Zoom y nos pasaban el posteo, nos manejábamos distinto. Claro. Pero ahora va a ser distinto, porque Como eso es es grado, gradito. Exacto. claro. Esto es carrera de grado. ¿Alguna otra preguntita? Porque lo que vamos a mostrar ahora es lo que Marita y yo armamos con respecto a Sí, un protocolo Jimena, de Perdón, aula. yo tengo una duda, así me la... ¿Esto solamente es en carrera de grado? ¿En la diplomatura sigue siendo como contó Marianela que les abrían la sala y demás? tenemos Vamos a ver, que vamos a hablarlo. Ah, ver. listo. Ok, por Porque ahora creo primero que este de año grado es así. cambiaba. Bueno, listo. Gracias. Bueno, entonces, lo que vamos a enviarles hoy es el material que los va a ayudar, creemos, que es sobre lo que hablamos, qué contiene una materia, es decir, acá la parte sincrónica, la parte asincrónica, qué puede hacer las actividades a realizar, etcétera. Y acá también les da el vínculo al curso en donde pueden ver, hay un curso de acercamiento a nuestro campo virtual y hay el curso donde están los videotutoriales que hoy hemos creado. Y después
Este de acercamiento al aula virtual es de autoasistido y después nos dice que podemos crear, hacer un encuentro virtual, etcétera. Sobre eso queremos insistir en que siempre estamos en el mail. Si se traban y nosotros vemos que el trabarse implica un encuentro de 10-15 minutos, creamos un Zoom consensuando si es ahora, si es en un rato, etcétera. Alguna de las dos seguramente va a poder destrabar eso en ese momento y seguimos. Pero vamos a tener otro encuentro ya la semana que viene para ver cómo fue y seguir avanzando porque nos queda muy poquitito tiempo. Porque la idea, como Pregunta, siempre, Marita, vos. es Sí. anticipar el armado de los materiales, es algo que justamente el campus lo permite. Yo, si bien a Marianela la reconozco, Jimena también, y sé que de la experiencia, no sé en el caso de Viviana o Marcela, si han trabajado en Moodle, si tienen experiencia con la plataforma, sí, porque tal vez damos como por seguro algunas cosas, si no, si bien de una universidad a otra, a veces hay como cambios en la versión. La verdad que nosotros tenemos una versión bastante nueva, con muchos plugins instalados, como le mostraba la pizarra, que es como un Padlet, pero está integrado en Moodle, la posibilidad de tener Zoom, la posibilidad de tener los juegos a partir de un glosario, o sea, le vamos como sumando todos los plugins que consideramos que desde lo pedagógico pueden aportar a las diferentes propuestas dentro de nuestro campus. Pero como saben perfectamente en Moodle, lo que uno tiene la posibilidad es de ir avanzando y subiendo el material con anticipación, por eso quisimos hacer este encuentro lo antes posible para que ustedes puedan empezar a trabajar, generarse estas aulas que les habíamos hablado en un principio borrador, pero borrador en el sentido que no va a estar integrado a la que después va a ser donde va a impactar una cuestión que quizás ni se van a enterar. Es algo que tiene que ver con sistemas y nosotros, donde después van a impactar inmediatamente los alumnos. Y les va a Tranquilos, switchar el usuario, ¿no? Es decir, se van a enterar porque van a tener que entrar con otro usuario. o no, porque tal vez va a ser el usuario personal, no sé, porque justo ahora me quedé pensando con lo de Marianela, a ella nunca le generaron un usuario UNSA. Tiene como el Bueno. personal, Pero porque esto es carrera de grado, me que parece que también es la ya. transición, eso, y eso igual es sistemas. Vamos a elevar Sí. esas preguntas, pero que puedan ir armando sus aulas, que puedan ir diseñándola. Sabemos que son colegas en el sentido de que son de educación, saben la importancia de a priori trabajar con la planificación, trabajar con el programa de la materia, poder pensar primero en la estructura general, si lo van a hacer por semanas, por unidades temáticas. Eso es una decisión absolutamente de libertad de cátedra, porque quien dice, no, yo prefiero trabajar con 4 unidades, cada unidad son 4 semanas, hay quien dice, no, yo trabajo por semana y genero 16 espacios, 16 secciones, porque me es organizado para mí y considero que es organizado para el alumno, como ustedes prefieran. Si quieren en formato de tema, pestaña, es el formato que ustedes tienen la libertad de hacerlo, digo, desde ese lugar no hay una estructura rígida. Sí, recordando ciertos aspectos generales de cuanto más organizado el espacio, el alumno más organizado va a estar para cursar. Tiene que ser por semana. Tiene que ser por semana, o sea, por más que uno lo separe en unidades, tiene que haber una mención semanal. Que se va a ir mostrando además, porque va a estar Eh, todo oculto. Cuando hablábamos la cuestión de la comunicación, y vuelvo a hacer énfasis en eso, con la experiencia que tenemos ya hace bastantes años acá en la universidad, el alumno en general, no solamente acá, que necesita preguntar algo, si no encuentra una vía de comunicación clara, nos ha pasado que le ha llegado un mail al rector. O sea, sacan el mail de quien sea, escriben a Secretaría Académica, googlean datos, mandan mail personal. O sea, y quizás era, no puedo descargar la unidad 3. O sea, esa pregunta ha llegado y ha escalado, que después se hace una bola y era, no puedes bajar el PDF. Entonces, con un foro que sea claro, este es el espacio de intercambio y comunicación, uno como que aprovechamos y ya desde el inicio los tratamos Lo como evitamos. de orientar y evitar a veces un ruido, porque tenemos grandes anécdotas, ruidos que después también hay que en el momento ahora uno los cuenta como de una manera, pero después es qué pasó, llamados telefónicos, me están llegando quejas, no es quejar, un alumno que no podía
bajar un PDF y no encontraba dónde preguntar. Desde ese lugar, por eso hacemos énfasis en el espacio del foro, en las actividades de seguimiento. Creo que ahora vos, Ali, vas a terminar de mostrar los documentos para cerrar el de actividades, o se los enviamos directamente. Te los enviamos. En realidad, puedo. Un segundito, queda No, era tiempo. simplemente, sí, Viviana. Estoy mirando el tiempo que tenemos, pero no hay ningún problema porque cuadro de actividades, ¿no? Entonces, Viviana levantó la mano. Sí. Una pregunta cortita, porque como decís vos, yo vengo trabajando en distintos espacios universitarios con plataforma, pero bueno, lo veo completísimo el de ustedes, y en las funciones que uno va ocupando, a veces me ha tocado ser la que hace que se visibilice, otras veces lo hacen de sistemas. Esto, nosotras vamos a ir cargando el aula y esto queda oculto y automáticamente la universidad lo va a disponer. ¿Cómo es esto, digamos? Ustedes organizan, cargan y ejecutan todo lo que está dentro de su aula virtual. O sea, si vos querés algo que querés que esté disponible y lo vas a ocultar manualmente, lo tenés que desocultar manualmente vos. Si es algo, está muy buena tu pregunta y por eso aclaraba, como también venimos de la misma área, uno trabaja en diferentes lugares y hay como políticas de trabajo distintas y está bueno conversarlas ya. Sí, lo que puedes hacer es dejar reseteado por fechas para que se desoculten, pero no, desde la universidad, por ejemplo, esto, en general en grado no se hace el posteo de los encuentros virtuales, de los encuentros sincrónicos, la subida de material es responsabilidad de cada profesor, como así también la disponibilidad de esos materiales que se subieron. Esto no quiere decir que nosotras no estemos atentas a si necesitan ayuda en alguna de esas tareas, no en te mando el material por mail y me lo vas subiendo, no desde ese lugar, sino estoy intentando subir el material y me da error porque hay algún problema en el peso, en el formato, bueno, ahí chequeamos qué es lo que está pasando, desde ese acompañamiento, tanto técnico como pedagógico. Nosotras somos pedagogas, no somos, o sea, somos pedagogas, por eso esto de poder hablar entre colegas. Pero me parece interesante tu pregunta, ustedes se ocupan de sus aulas. No así de, por ejemplo, la matriculación de alumnos. Eso es algo que se hace por sistemas, pero hay en universidades que uno le dan un listado y los tenés que subir. No, eso también pasa a veces. Eso es directamente desde el sistema y los alumnos tienen acceso al aula. Ahora se está terminando de aceitar. Ese proceso es cuando es la inscripción. Entonces, a priori, no ahora en el aula que van a tener como borrador, porque no va a estar vinculada al sistema, pero una vez que esté eso y lo migremos, y tener ser precavidos y ocultar, porque una vez se empieza a subir cosas con anticipación, y de repente aparecieron los alumnos y están viendo la semana 14 porque también nos pasa. Entonces, cuando nosotros les avisemos, miren, siempre nos vamos a comunicar. Ya están las aulas que son realmente las productivas, en donde los alumnos van a ingresar, les vamos a importar nosotras el material para poder ayudarlos. Vamos a importar ese material que estuvieron trabajando y eliminar esa aula para que no quede confusión en cuál después trabajar. Oculten todo y mantengan esa... y después, por supuesto, nosotras damos durante el año también diferentes ciclos de capacitaciones. Ahora es bien puntual, bien con ustedes en el arranque de esta carrera. Después seguramente los vamos a convocar y la idea es que puedan participar, tomamos temáticas puntuales, lo que tiene que ver después en el seguimiento de alumnos. Porque ahora estamos hablando del armado del aula, después es el tema del seguimiento. Dentro del equipo trabajamos nosotras dos que coordinamos el área, junto a Eugenia Godoy, que es alguien que también posiblemente les escriba, porque ella va haciendo como un seguimiento a través de informes que nos piden desde Secretaría Académica, y quizás les escriba, profesora, estoy viendo tal cosa, necesita ayuda en lo siguiente. Es alguien que va a estar como asistiendo en el seguimiento más macro, ¿no? Por supuesto, nunca desde el lugar de contenidos, porque la expertise es de ustedes. Nosotros desde ese lugar no, es la coordinación de la carrera, sino en el índole de lo que tiene que ver con la organización, estos elementos fundamentales, de, por ejemplo, no está el foro, les escribimos, miren, ya comenzó la cursada, como no está el foro, desde el área lo vamos a generar.
cosas similares, pero por si les llega a escribir, se llama Eugenia Godoy. Seguramente en el próximo encuentro se sume también. Voy a compartir el cuadro de actividades, que es otro de los documentos que hoy vamos a enviar, y en ese cuadro, porque nos hemos puesto en el lugar de docentes y a través de las capacitaciones hemos visto que era lo que les podía facilitar para esto que es las actividades. Entonces, acá tenemos todos, entonces, trabajo colaborativo, board, ver el video de ejemplo, un ejemplo en el campus y video tutorial explicativo de cómo se crea. Es decir, tienen, y aquí observaciones para qué sirve la herramienta. Es decir, que de cada actividad tienen trabajo colaborativo, foro, ya lo vimos, glosario, el video, wiki, trabajo individual o grupal, tarea, trabajo individual, cuestionario o autoevaluación. Lo dividimos en trabajo grupal y trabajo individual. Trabajo individual, H5P, video interactivo, es decir, que hemos recorrido las actividades que hoy vimos. De glosario, hoy mismo voy a hacer, les prometo, el video tutorial del juego, como para que vean qué se puede hacer con ese glosario después, porque es la actividad más fácil de crear. Créame, un juego, a partir de cuál glosario, y genera para cada alumno un crucigrama distinto, orientado distinto, como para que no se puedan ni siquiera copiar. Algo Así que sí. siempre intentamos, viendo como la totalidad de esto, lo digo ya como cierre, viendo la totalidad de una cursada de estas 16 semanas, es intentar en la medida de lo posible que haya actividades individuales, actividades de reflexión, actividades colaborativas, actividades de entrega, autoevaluación, que haya la posibilidad de diferentes tipos de actividades que ustedes irán viendo de acuerdo al contenido, cuál es más aplicable, pero que podamos tener un abanico de los tipos de actividades, e inclusive fue algo que nos ha observado con EAU positivamente, que contemplamos siempre los diferentes tipos de actividades, entendiendo los diferentes perfiles de los alumnos. Todo esto que les decía, se los estaremos enviando entre el día de hoy a más tardar mañana a la mañana, porque bueno, hay que generarles los usuarios quienes no tienen, así ya les enviamos todo en un único mail. Yo no sé, ahí, perdón Jimena, porque nos dijo Pedro que cualquier cosa te consultemos. Después si nos puedes enviar, quienes estuvieron presentes estuvieron enviando acá en el chat, genial, ya está registrado, pero quienes más han faltado hoy y no se han podido sumar. Sí, no hay problema, les mando los correos electrónicos. Su nombre y apellido, si también están en la misma sintonía con la grabación del día de hoy, los documentos, el usuario y el acceso a su aula. La idea es enviarles toda la información a más tardar mañana a la mañana. Nombre, apellido y mail. Sí. Perfecto. Así también llevamos el registro del equipo de trabajo. Sepan de nuevo terminando en hora, Marita. Cada vez no, porque son expertos y entonces nosotros vemos, cuando no son expertos hay un montón de preguntas que surgen. Una cosa es ya tener una base y ver qué es lo que nosotros normalmente, cómo trabajamos, y otra cosa es empezar de cero. Entonces eso nos alivió el tiempo, nos ayuda muchísimo y nos entusiasma también porque vamos a aprender también de ustedes. Seguramente después cuando uno empieza a cargar o alguna cosa va a surgir, ¿no? Perfecto. Ahora es como que, bueno, es toda información y bueno, Moodle es bastante más simple porque yo en otra universidad que trabajo, estábamos con Team y la verdad que Team, sí. Además de ser pesada para la computadora, era pesada por los alumnos, todos andábamos con un GPS. Ya Exacto. ver que es Moodle es mucho más. Moodle es más Aparte yo he hecho muchas capacitaciones con Jimena, así que sé mucho. Bueno, muy bien, muy bien. Apropiense del espacio de IUMSA, profesores, porque son videotutoriales que ha hecho Ale a lo largo de estos años, cortos, concisos, en una pestaña abro el videotutorial, abro en otra pestaña lo que voy a hacer y sigo el paso a paso, y uno termina haciendo unos H5P que uno en otro momento dice, me hace intervenir un video, un H5P, es re difícil. Siguiendo, la verdad, los videotutoriales de Ale,
realmente es Un lujo el Gracias. campus y las aulas y todas las herramientas que tienen. La verdad es un Gracias, lujo, Jimena. porque está Gracias. todo re accesible y si además tiene los videotutoriales, la verdad es que obvio para que cada una de las cosas. te puede Nos generar ha alguna pasado, dificultad, ¿eh? pero está buenísimo. Nos ha pasado docentes de la UBA que en realidad en plena pandemia, cuando trabajaban con nosotros también, decían, a nosotros nos largaron a la virtualidad desde un trampolín a 50 metros. Y gracias a que teníamos el campus de UMSA y trabajábamos en UMSA, nos sirvió. Es decir, también los videotutoriales son de uso libre, es decir, que si ustedes pueden poner el link en una hoja y trabajarlo siempre, ¿vieron? Es decir, que con tener el link alcanza. ¿Mm? O inclusive, y esto también para cerrar, pero como dice Ale, es un equipo de trabajo en donde tenemos afinidad desde la formación también. Si ustedes se llegaran a enterar de que hay un nuevo plugin porque están trabajando en otro lugar y dicen, "Miren que hay nos escriben a campus, nosotros chequeamos el plugin, hablamos con sistemas, Y porque esta aprendemos todos. y aprendemos todo y es una comunidad de aprendizaje también entre profesionales. Totalmente. Totalmente. Entonces, desde ese lugar también están las puertas abiertas para escribirnos a mail de campus. Así que bueno, les agradecemos muchísimo este encuentro, nos seguimos comunicando por mail y tal vez les vamos a dejar unos días para que puedan explorar todo el material, empezar a trabajar y después hacer un segundo encuentro ya con algo de avance de ustedes, porque si no, esto que decía Marcela, es pura información, hasta que uno no se mete y empieza, las dudas no aparecen. Jimena, vos podrías ir ya consensuando para la semana que viene día y horario para que nosotros también veamos si en ese momento no tenemos otra capacitación y estamos disponibles, pero desde ahora, como para poder programarla para la semana que viene con O tiempo. fin de la semana que viene o principio de la otra, dependiendo cuánto tiempo necesiten para empezar a trabajar ellos y ya tener con Perfecto. algo de contenido dudas. Pero tal. cuanto antes nos Bueno. tiren una fecha, la podemos ir reservando con tiempo. ¿Eh? Perfecto. Estamos solicitadas, quiere decir Ahí Ale. está. No, es que es el momento, Bien. lo saben, es el momento, y más con carreras nuevas. Imagínense para nosotros lo que significa empezar con carreras nuevas. Y tenemos que además hacer una presentación de SIED, así que estamos, pero ni les cuento. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias a todas. A ustedes, que Gracias. tengan buen Un abrazo día. grande. Muchas gracias a Ya. ustedes. Hasta luego. Quédate un Gracias. segundo.